Ahora sí, don José. Oiga, Fernando, para la gente que se levantó tarde, se perdió el espectáculo de la hermosa luna, La luna llena. llena. Dicen que los poetas, y los que no son poetas también, que las lunas más hermosas de nuestra patria son en octubre. Sí. De las lunas más hermosas, las de octubre. ¿eh? Puede ser. Y tiene que ser porque ese es el mes de mi cumpleaños. Y el mío. Pero hermoso espectáculo, gratis además, la luna llena, esplendorosa sobre... Cuando cae sobre el Cerro Ancón, usted viene y lo mira, no está la bandera, porque la bandera está en Sí, mantenimiento. la está en mantenimiento. Alguien preguntó, y a mí se me olvidó, esa bandera está en mantenimiento, pero cuando está la bandera y está soplando la brisa, usted ve ese espectáculo de la luna, el Cerro Ancón, la bandera, y mira hacia el lado, los barcos enormes en la bahía, y usted se mira y ve el potencial y la belleza de nuestra patria. Eso es gratis. Eso es gratis. Bien, pero también entendemos las preocupaciones de nuestro pueblo. Y yo siempre digo, desde que comenzó esta etapa de la pandemia, el principal problema de nosotros es el empleo. Y ahora viene otro golpe que tenemos que darle a la inflación. Mirarlo. Y le cuento por ahí mismo. En Argentina, Fernando, el presidente Fernández se vio obligado, bueno, no, la palabra no decía, decidió congelar el precio de más de 1.500 productos para controlar una inflación que ya sobrepasa el 50%. Es que la pregunta es, ¿esas congelaciones sirven realmente para frenar la inflación? Bueno, ¿qué se hace? Bueno, eso se distribuye a otros productos, a otros servicios, y a la larga, pues, esa es la lucha eterna y ha sido el gran fracaso sobre todo en la época de esta inflación de finales de los años 70, donde los gobiernos pretendían, pues, influir en la economía artificialmente haciendo congelamientos como este. Pero, ¿qué pasa cuando usted congela precios? Bueno, usted congela el precio, pero el que produce tiene que importar más caro los productos. Y entonces, ¿qué es lo que hace usted? Yo tengo 15 hectáreas o 1.000 hectáreas, porque Argentina se mide esto por más grande. Entonces, ¿yo qué hago? Dejo de producir, porque yo no puedo a los precios. Cada vez que usted comienza a congelar precios o a poner subsidios, se producen dos cosas. El subsidio a la producción es una de las subsidios más perversos que hay, porque hasta hace que la gente no conozca el verdadero valor de las cosas. Entonces, aquí en Panamá, en Argentina, por ejemplo, esta decisión de congelar va a tener consecuencias. Probablemente tienda a bajar un poco la inflación, pero va a producir otro fenómeno que la va a alzar. El rebote. El rebote, que es la carencia de productos. Y uno de los problemas que está ocurriendo en el mundo ahora mismo es que en el incremento del petróleo el procesamiento de sus derivados, en forma artificial, porque lo que hizo la OPEP fue bajar la oferta, y los Estados Unidos comenzó a suministrar petróleo al resto de los países que no lo tenían. ¿Y qué hizo? Bajó las reservas, y al bajar las reservas de los Estados Unidos, entonces, ¿qué hace el precio? Se dispara. Y no hay forma de que los países... ¿Quién es uno de los países más grandes exportadores de petróleo? Rusia. Y la Arabia Saudita. Entonces, la política de los Estados Unidos frente a esos países de confrontación, por eso que nosotros tenemos que buscar la forma en que ellos se entiendan, para que entendiéndose el mundo en términos estratégicos, y resolver los conflictos, porque entenderse no quiere decir dejar los conflictos ahí, no, hay que resolverlos. Rusia enfrenta grandes problemas, pero mire, termino con Argentina. Esto es una medida que está indicando el nivel de la crisis que está pasando ese país. A usted llega a estos extremos, es porque una de las cosas que está pasando en Argentina, que la pobreza está golpeando duramente el país. Y eso es contagioso hacia Uruguay y hacia Paraguay. Y si usted se mueve todo, Argentina está pasándole poco de gas natural a Brasil. ¿Hasta dónde? Yo calculo que un par de semanas. Y Brasil se encuentra en una situación en que los brasileños, pobres, los que son ricos no,
están entre la alternativa de comprar alimentos o pagar la luz. Y en esos países, ahora Brasil no está en la época fría, pero el norte, el hemisferio norte sí. Entonces se imagina esta escasez de gas y de petróleo en Europa, o los problemas que tienen con el frío. Con el frío. ¿Y eso qué hace? Que el virus, que ahora todo el mundo está con él, comienza a surgir. Entonces, este problema de Argentina y este problema de Brasil, que son los dos grandes gigantes, de los gigantes nuestros, incluyendo a México y Colombia, son las 4 economías más importantes de este continente, en términos de tamaño. Entonces, Argentina, tomando estas medidas con alto nivel de endeudamiento, ¿usted recuerda cuando el señor Macri perdió 54.000 millones de dólares? Una gran parte de esos millones de dólares fueron fumigados entre la élite del poder. Y el señor Macri ahora no quiere ir a los procesos judiciales. Entonces, estos problemas que usted ve en estos dos gigantes también se dan en otros países. Fíjese lo que está pasando en Rusia. En Rusia, ahora las autoridades rusas, que ayer no se atrevían a hacerlo, están hablando del COVID en la época en que nosotros estábamos en el pleno apogeo de la crisis golpeándonos. Hoy Panamá. Confinados todos. Hoy Panamá. Y usted mire la evaluación de los organismos internacionales de salud, la OMS, la OPS, todos dicen que en Panamá la pandemia está bajo control. Eso es importante, pero compare lo que está pasando en Rusia ahora. Los casos se han disparado, las muertes se han acelerado. Y Inglaterra también. Y Rusia Inglaterra tiene más casos que Alemania, Italia y Francia combinados. Entonces, ¿qué está pasando en esos países? En Rusia ahora ya hablan de lo que debieron hacer desde el principio. Vacunar y medidas de contención. Ahora ya formalmente se anunció una semana en la que se va a cerrar todo. En octubre, la última semana de octubre. Y la gente de 60 años no vacunada, 4 meses en encierro. Decía Fernando, bueno, es que entra el frío, sí, pero cuando hay frío la gente sale. Bueno, ahora no puede salir. No pueden salir. Entonces imagina usted encerrado con ese frío que hay. Y además va a coger aire. Está prohibido. Rusia tiene unos niveles de vacunación, 30% produce vacuna. Nosotros no producimos vacunas y nosotros tenemos unos niveles más altos de la región y estamos entre los más altos del mundo. 75% de nuestra gente está vacunado solo 12 años en adelante por doble dosis. Entonces, cuando usted mira este espectáculo y mira ahora a China, lo que pasa en China nos interesa a nosotros en Panamá, claro que nos interesa. ¿Por qué? Bueno, China hoy es el segundo usuario, se compite con Japón. Usted se fija lo que está pasando en China. El PIB ha caído y la proyección que el PIB será en su nivel más bajo de los últimos años. ¿Y por qué? Por la pandemia. Los cierres obligatorios que se han dado. B, por la crisis energética. No hay energía eléctrica en China. Y se está racionando a nivel por todo el país. ¿Y qué clase de país? Estamos hablando de un país gigantesco, cuyo peso en el mundo, lo que pasa en China nos afecta a todos. Han cerrado empresas manufactureras. Hay una crisis en el sistema inmobiliario profunda. Y hay miles y miles de chinos que no saben qué va a pasar con las casas que comenzaron a comprar por lo que está pasando con Evergrande, que debe más de 300.000 millones de dólares y más de 1.200 proyectos que están estancados, y los chinos que pensaron que iban a tener casa ahora no saben cuál es el futuro de eso. Entonces China está pasando por una situación importante en términos de su complejidad. Es un país poderoso y, decía un político norteamericano, con pocos amigos. Porque China ahora se han generado una serie de nuevas alianzas. La alianza entre Estados Unidos, Inglaterra, Australia. La alianza Indo-Pacífico, que incluye a India, Japón, Corea del Sur, Estados Unidos y Australia. Los problemas en Taiwán.
y una nueva actitud y política con el nuevo primer ministro de Japón. Entonces, en ese mundo en la que se mueven parte de los más importantes usuarios del Canal de Panamá, nosotros tenemos que darle seguimiento. Ahí es donde debería estar nuestro Consejo de Seguridad. Ahí. ¿Por qué? Porque este es un problema de seguridad. De eso se desprende un problema. Por la escasez de productos que va a haber en el mundo. Porque ahora que se siente el efecto de no producir, vamos a tener que la comida se va a convertir en el bien estratégico más importante y ya no va a tener valor si usted tiene plata para comprarla o no. Es que si usted no la produce no va a comer. Y haga cosas que usted podrá importar a un precio altísimo. Y es por eso que es importante que miremos lo que está ocurriendo. Países como Nueva Zelanda, estoy hablando de un país que en materia de agricultura y ganadería es de los más desarrollados del mundo. No estamos hablando de estamos hablando de los Estados Unidos, en donde un productor puede producir alimentos por más de 25 a 30 personas. O sea, mire los niveles de productividad. Nosotros, en medio de la pandemia, nuestro sector agropecuario sacó la casta, pero a un precio muy altísimo. Una gran parte de nuestros productores, Fernando, se ven afectados por los problemas de financiamiento. No es que ellos están pidiendo subsidio, ellos lo que están pidiendo es un esquema para poder plantear un refinanciamiento con plazos adecuados. Y es un punto que nosotros tenemos que examinar. Y cómo buscamos en esa fiebre que nos dio de estar firmando, porque antes de coleccionar Tratado de Libre Comercio era la gran cosa. Nosotros siempre advertimos. Mire lo que pasa en México. Gran parte de la destrucción del sector agrario en México se debió a que el Tratado de Libre Comercio eliminó gran parte de la producción agrícola por respetar la introducción de procesamientos de maquilación de autos. Fue lo que hizo Stalin con Ucrania. Es decir, él necesitaba trabajadores para industrializar Rusia y acabó con el campo ucraniano. Un poco de eso fue lo que pasó con el Tratado de Libre Comercio. A México se le asignó el rol de ser la gran fábrica por la mano de obra barata, y lo que hizo fue destruir el campo para crear ese México industrial del norte, que a la larga el señor Trump dijo: ahora revuelvo el juego y México va a quedar sin fábricas y sin agricultura, y encima con los Estados Unidos diciendo: y encima no puedes venir para acá porque no te queremos aquí, apareciendo el muro. Así que ese es el gran dilema que tienen los países con estos tratados de libre comercio. Y ahora tenemos que replantearnos estas cosas, porque si usted lee los informes del Fondo Monetario Internacional de hoy y los compara con los informes que preparaban para el año hace 20 años, usted sonaría hoy... Hace 30 años. 30 años. Sí. O sea, si yo hubiera dicho eso hace 30 años, ya estuviera fusilado, un comunista. El Fondo Monetario ha cambiado su enfoque, pero los Estados Unidos, su política no la adapta. Sí. Su política exterior y de ayuda. Se gastan miles de millones en guerras sin sentidos, pero no invierten en nuestros países. El gran foco de corrupción que fueron las guerras tanto de Afganistán como de Irak. Es decir, pero de corrupción de verdad. Cuando Estados Unidos quiere hablar de corrupción, que se mire para adentro. ¿No? Te pregúntese cuántos funcionarios y empresas de esa están presas. Ninguno. No, pregúntese esto. Por cierto, José, a los que van hacia las afueras de la ciudad, les informo que la Boyd Roosevelt está cerrada en Villa Zaita por empleados de FEMSA, Formación en Desarrollo. Así que si usted viene de la parte norte de la ciudad, sepa que va a encontrarse con ese tranque. ¿Y por qué le hablo esto del sector agropecuario? Por esta nota que nos mandó el exministro y ingeniero y productor. Víctor Pérez. Fíjense, ayer escuchaba la intervención del secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, en su visita a Ecuador y en su visita a Colombia. Un discurso nuevo, un discurso de que gastamos mucho en seguridad, pero no en los problemas de los países. Pero ¿dónde está lo concreto? ¿Dónde está el plan de los Estados Unidos? Que China es un problema. Bueno, ¿dónde está el plan de los Estados Unidos para el rescate
de nuestra región. Vamos a ver cuál es el plan de los Estados Unidos para Centroamérica. No existe. No existe. México lanza cualquier cantidad de iniciativas cada vez que está en crisis ellos y no se concreta nada. ¿Cuántos planes ha tenido México para la región? ¿Cuántos se han concretado? ¿Ustedes se acuerdan del plan Puebla-Panamá? Sí. Que era pues, ¿Y cuál unir es? eléctricamente a todo el... ¿Cuál es el gran problema de nuestra región centroamericana y Panamá? La pobreza y la pobreza extrema. La necesidad del desarrollo de una infraestructura y de una infraestructura sanitaria, una infraestructura de transporte, una infraestructura de carretera, caminos de penetración, una infraestructura que ayude al desarrollo en los sectores más apartados. Entonces, para eso necesita Centroamérica y Panamá que energía eléctrica, inversiones en carreteras, inversiones en comunicaciones, apertura de los mercados de los Estados Unidos para nosotros. Sí. Inversiones de los Estados Unidos para nosotros. Pero no la actitud. Blinken ayer es un cambio de discurso que me gustó mucho el cambio del discurso, pero el cambio de discurso tiene que venir acompañado, señor secretario de Estado, de medidas concretas. ¿Cuál es el plan, por ejemplo, para impulsar Colombia? ¿A nosotros nos interesa el desarrollo de Colombia? Sin duda alguna. Nuestro vecino, además, una economía poderosa. Nos interesa que Perú se integre regionalmente y tenga pleno desarrollo. Claro, usa el canal. Miren lo que está pasando en Perú, en Ecuador. Hay una crisis general, política. El presidente Guillermo Lasso va cayendo vertiginosamente en las encuestas porque no encuentra cómo atender los graves problemas que él dijo que desde afuera podía resolver. Gobernar no es un problema fácil. Miren lo que está pasando en Chile. En aquel modelo famoso que crecía. En Chile hay una estructuración de la distribución de la riqueza pésimo. Igual que en Panamá. Igual que en Colombia. Entonces, todo esto se junta, y si usted quiere ver la magnitud de una crisis, miren la magnitud de la crisis de Haití. Estamos mirando las consecuencias de la crisis, estamos viendo la fiebre en la manta. La migración. La migración es producto de la falta de desarrollo político, social y económico de ese hermano país de Haití. Y en Centroamérica, ¿usted cree que las padres de familia quieren llevar a sus hijos por todo ese calvario de exponerlos? No, salen huyendo porque si los dejan ahí o los matan o los violan o los convierten en drogadictos. Sí. Esa es la verdad. Entonces esta nueva relación a nosotros en Panamá, que tenemos problemas de distribución de la riqueza, que tenemos problemas de una pésima educación, que necesitamos mejorar la infraestructura sanitaria de este país. Por eso que las ciudades de la salud o el complejo hospitalario ese, que es la ciudad hospitalaria esa, eso hay que construirlo. Sí. Nosotros necesitamos mejorar la cantidad de camas disponibles para nuestra población, pero necesitamos mejorar la cantidad de aulas. ¿Usted quiere saber algo? Cuando usted vaya a las tablas y quiera ir a Carnaval, pásese por la escuela secundaria. Se está cayendo. Se está cayendo. Vaya ahí, va a haber un desastre. Esas son las cosas que nosotros tenemos que mirar, porque esas son las cosas que nos van a hacer diferentes, la calidad de la educación. Y termino con decirle esto. Ayer, se fija la cantidad de, Fernando, de gente que está zapatándose para los Estados Unidos, el señor Saab, la señora esta, que está ya con libertad, con orden para extraditar a los Estados Unidos. Ahora el pollo. Claudia Guillén. Sí, el pollo Carvajal. Carvajal. Ya la España decidió que se vaya a Estados Unidos, pero él puede apelar y habrá, porque él es testigo. Es un testigo peligroso para el régimen de Venezuela. Pero si usted mira estas cosas que están ocurriendo, usted se dará cuenta, por ejemplo, que la crisis y transformación política que requiere América Latina para modernizar la democracia. Porque sin democracia y sin apertura económica, esto de venir a populismo barato, tanto de izquierda o de derecha, no funcionan. Entonces, ¿qué necesitamos hacer nosotros? Nosotros necesitamos modernizar nuestra estructura política y nuestra estructura económica.
no refundar ningún país. Los países ya están fundados. Sí. Nuestro país está en una crisis por la falta de liderazgo. Mire lo que pasa en Brasil. Bolsonaro ha sido llamado, una comisión del Senado dice que hay que enjuiciarlo. Estoy seguro que no va a haber ningún juicio, pero el daño que hizo Bolsonaro a Brasil, ahí está hecho. Estados Unidos está en medio de una crisis constitucional, legitimidad de la democracia y atacada por los sectores más atrasados de esa nación. Entonces, Biden busca fórmulas, pero la primera cosa que yo creo que los Estados Unidos, y nosotros debemos plantearle a los Estados Unidos, es la necesidad de que tenga un plan para la región latinoamericana. Lecciones de democracias necesitamos, sí, pero sean acompañadas de planes. Tú me estás diciendo a mí, mire Panamá, estas listas negras y nosotros estamos poniendo el canal como un paso importante del mundo, pero nosotros tenemos que entender, Panamá tiene que entender, que nosotros para salir de las listas negras tenemos que pasar las leyes que tenemos que pasar, pero tenemos que implementarlas. ¿Ah? Sí. Porque nosotros tenemos un buen futuro. Lo que tenemos son amenazas de corto plazo peligrosas, porque se introduce y el camino que ha llevado el crimen organizado en la región también está en nuestro país. Porque es que el crimen organizado, igual que el virus, no necesita visa para entrar. Entra clandestino y nos destruye. En ese camino, si usted observa el mundo, y observa estos datos que les di el canal, 180 rutas marítimas, 1920 puertos que servimos en 170 países. Dígame usted qué país de la región centroamericana tiene ese nivel de contacto con el mundo. No, si hay algún país de la región latinoamericana. ¿Quién? Nosotros. Entonces nosotros tenemos que hacer un esfuerzo adicional. Primero para comprender el mundo donde nos estamos desarrollando. Entender el papel que jugamos sin sobreestimarlo ni subestimarlo. Y qué contribución debemos hacer en estas discusiones. Y al hacerlo, podemos demostrarle al mundo, y ahora le doy las cifras, que tuvimos la capacidad de controlar la pandemia que otros grandes países no han podido hacerlo. Le mencioné Inglaterra, Rusia, mira lo que está pasando en China, y mira lo que está pasando en los Estados Unidos. Y ahora a la vuelta le doy los datos de Panamá, y mire lo que está pasando en Panamá.